Estamos de regreso aquí en La Octava, en el espacio de Ricardo Rafael, de 3 a 5. Yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Pues vaya situación migratoria la que se está viviendo en nuestro país, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Hace unos cuantos días platicábamos con Walter Metellus. Él está encargado precisamente de toda la defensa de los migrantes haitianos, africanos, y nos decía las lamentables condiciones en las que se encuentran en Tapachula, Chiapas. Por ejemplo, ha habido muchas críticas, muchos señalamientos de que la política migratoria del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha convertido a México de facto en un tercer país seguro, sin las condiciones, sin las capacidades necesarias, suficientes para poder enfrentar una responsabilidad de esa envergadura. Pero vamos a analizarlo más a fondo. Vamos a conocer, por supuesto, el punto de vista de una experta y saludo con muchísimo gusto, de verdad, a Eunice Rendón, quien se encuentra con nosotros aquí en La Octava. Eunice, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Yo de entrada te preguntaría, ¿existe una crisis migratoria? ¿Existe una crisis política de no saber lo que es la migración? ¿O ya estamos en una crisis humanitaria? Mira, creo que estamos ante los tres fenómenos que mencionaste, incluido sí una crisis humanitaria por algunas de las cifras que hemos visto en este tema migratorio y por algunas de las poblaciones también más vulnerables. Y me refiero particularmente a los menores, por ejemplo, a los niños, en donde sí hay una crisis en este momento, un repunte importante este año se dio de los menores no acompañados, que solo habíamos visto en 2014 y que en los años subsecuentes se había más o menos controlado ese flujo de menores no acompañados y que, derivado de las caravanas, repunta nuevamente y en las cifras de la patrulla fronteriza vemos cómo llegaron 76,020 niños no acompañados a Estados Unidos, lo que significa un aumento del 52% con respecto al mismo año fiscal de la patrulla fronteriza anterior. Entonces vemos que sí, ahí yo diría que hay una crisis y creo que tenemos otras dos crisis. Uno, en la frontera norte, que poco hablamos a veces de la frontera norte porque obviamente, por como la puerta de entrada es nuestra frontera sur, muchas veces concentramos ahí los análisis, pero creo que ante la situación, los acuerdos de política migratoria que se han hecho entre México y Estados Unidos y lo que ha sucedido el último año, hoy la frontera norte es un foco de esta crisis humanitaria. ¿Y a qué me refiero específicamente? Que tenemos, por un lado, ya a más de 55,000 personas derivadas del acuerdo antes de la amenaza de los aranceles y todo eso. Ya se había hecho un acuerdo que a veces también se nos olvida, pero que se llama la política de permanece en México, Remain in Mexico. Y derivado de esta política ya hay 55,000 personas varadas en nuestra frontera norte esperando a que se le dé cita para su proceso, etcétera. Y bueno, a sabiendas que muy pocos de estos van a lograr el asilo en Estados Unidos. Claro. Y porque además también ha habido otros escenarios, otros cambios en Estados Unidos, además de que siempre han dado un número reducido de asilos, vemos que incluso la Corte Suprema a favor de Trump dice que efectivamente puede Estados Unidos negar el asilo a cualquier centroamericano que no haya pedido primero el refugio en México, por ejemplo, o en el primer país que pasó, lo que nos haría un tercer país seguro de facto, ahí sí, con este tema de la Suprema Corte. Por el otro lado tenemos vamos a cerrar el año con casi, quizá poco más de 200,000 deportados, es decir, mexicanos que regresa el gobierno de Donald Trump a nuestro país y con una diferencia sustancial, es decir, antes teníamos 3 vuelos a la Ciudad de México, entonces había un desahogo un poquito, llegan aquí 500 migrantes más o menos por semana. Todos esos desde hace más de un año y medio, el presidente Trump, Estados Unidos de manera unilateral decidió cancelar esos vuelos, claro. Entonces todo el flujo llega también a esa frontera norte. Entonces tenemos una crisis en donde tenemos a los varados, que además no los tenemos ubicados, realmente no sabemos dónde están, solo sabemos que están por ahí esperando sus procesos, están los deportados y además pues las ciudades con alto índice delictivo, justo estas del norte. Entonces bueno, y el tema de los niños que ahí también se acentúa con los menores de circuito, por ejemplo, que son estos niños que al crimen organizado
pues por su edad y por sus características les son útiles, y entonces estos niños trafican personas y sustancias y van y vuelven, por eso se llaman circuito, de manera circular, y no los pueden detener por su edad. Entonces por eso es que el crimen los utiliza, y hay chavitos que han hecho 300 vueltas. Entonces realmente ahí hay, y con todos los factores de riesgo en los que están creciendo, para luego sí pues formar parte de estas bandas delictivas, ¿no? De manera importante. Es decir, Eunice, que el crimen organizado, por lo que te estoy escuchando, es el gran beneficiado de esta situación, o uno de los grandes beneficiados. Pues creo que el crimen organizado aprovecha, ¿no?, esta vulnerabilidad de estas personas, particularmente los niños. Eso no es nuevo, lo ha hecho también con anterioridad, pero creo que ahora con este repunte en la cantidad que hablábamos, ¿no?, estos 76,000 menores que llegaron a Estados Unidos, pues se vuelve un tema de mayor riesgo, y en donde más atención creo deberíamos poner México y el mundo es en los niños. Al final la niñez migrante es la cara más vulnerable de la migración, es una realidad tangible que estamos viviendo, y que al final ahí debería haber cuestiones muy, muy especiales para la niñez, porque sí son otras las condiciones y las vulnerabilidades son mayores ante el crimen, pero también ante muchos otros riesgos que presupone el tema de migrar sin un adulto. Ha habido incluso muchos abusos de gente que se hace pasar por su tutor o por su acompañante, porque creen que es más fácil pasar así a Estados Unidos con un niño, entonces los usan. En fin, ha habido muchos reportes de quejas. Hay que hablar de los albergues tanto en México como en Estados Unidos, que, bueno, en Estados Unidos ha habido quejas muy importantes de las grandes asociaciones de cómo han maltratado a estos niños y en qué condiciones hasta están. Comparaciones con el régimen nazi, ¿no? Sí, y incluso documentadas algunas de estas cuestiones de manera relevante. Hay más de 600 albergues en Estados Unidos, solamente el 5% de estos están acondicionados para menores, ¿no? Y con los aumentos de flujo pues se pone peor. Y la otra crisis migratoria pues obviamente en la frontera sur, que claro, los números han disminuido mucho a partir del tema de los aranceles. Ahí yo te pondría dos cuestiones sobre la mesa de este año también para entender, creo que el fenómeno migratorio y estas crisis que hablamos, que creo que algo que sí cambió este año, al inicio sobre todo, son la migración en caravana. La migración en caravana sí vino a poner sobre la mesa retos nuevos y diferentes a los que veníamos viendo. Siempre ha habido migración, es un fenómeno mundial, ¿no? Hay más de 200 millones de migrantes en el mundo, entonces realmente es un fenómeno internacional, era algo que ya pasaba, pero sí cambia de migrar en goteo, ¿no? Como normalmente sucedía con todos estos centroamericanos que también pasaban por territorio mexicano, a hacerlo en estas caravanas. Y estas caravanas, pues, por un lado le dieron a Trump pues esta posibilidad de hacer más alarde del necesario, y le dan también pues lo que él utiliza políticamente, el tema mexicano, el tema migratorio en general. Y hay que decirlo, Trump ha utilizado esto no solo con México, obviamente a nosotros nos amenazó, y entonces hubo una disminución porque las autoridades mexicanas se pusieron pues, con la Guardia Nacional, etcétera, en esta detención de migrantes. Hay una disminución reportada por el canciller hasta el día de los primeros 3 meses, me parece, que del 56%, ¿no? en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pero también hay que decirlo que no solo es con México. Estados Unidos ha venido haciendo convenios con todos los países de Centroamérica para que pues, su muro se vaya alargando, es decir, que cada quien vaya deteniendo un poquito y le lleguen menos migrantes, ¿no? Prácticamente lo he hecho con El Salvador, con Guatemala, en fin, con todos los países. Ahí creo que algo, por ejemplo, El Salvador hizo algo interesante, es decir, sí firmó el convenio, igual está siendo parte del muro, pero logró una negociación para los TPPs, es decir, para los trabajadores temporales salvadoreños que estaban en Estados Unidos también en la cuerda floja de la deportación, logró extenderles el permiso 1 año. Y lo menciono porque creo que ahí también México tendría que poner algunos temas pues, de negociación en esta agenda bilateral, porque además con el tema, más que con el tema de detener migrantes en la frontera sur a partir de los aranceles, yo diría que un tema muy delicado y que todavía no vemos cómo va a derivarse y que sigue siendo un reto y que tenemos que ponerle ahí, ahora sí que el ojo, es en el tema de los que permanecen en México, en estos más de 55,000 que está aquí. Que está aquí y que está esperando si le dan asilo y que muy probablemente no se lo den. Eunice, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar contigo y quiero entrarle también a lo que ya mencionabas hace un instante, la responsabilidad por parte del gobierno actual.
ahora con las caravanas, que es un fenómeno exactamente nuevo. No conocían este programa que existe, que tú lo acabas de mencionar, Permanece. ¿Cómo fue que reaccionaron? Esto que me platicabas de El Salvador, ¿qué posibilidades reales de negociación tenía el gobierno mexicano ante las bravatas, las amenazas de Donald Trump? ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos con todo gusto. Una pausa y regresamos con más para seguir charlando con Eunice aquí, por supuesto, en La Octava. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Este es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, las reconciliaciones de La Octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en La Octava, por supuesto, por el 8.1. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. No, pero ya trae la salsa en chicharrón, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente, aquí. El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? ¿Es la técnica? No, yo no lo levanto. Yo levanto, pero esta la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional, qué bárbara. Ay, se va a poner esto muy romántico, así que no se lo pierdan, obviamente, por La Octava. Claro, ahí los esperamos, Alex Aguilar y Cristian Rodríguez. Somos Gorrones. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. No muriera de amor. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir cuánto te amo. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Y que dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es La Octava, aquí nos vemos. Estamos de regreso aquí en La Octava, estamos platicando de migración con Eunice Rendón.
Eunice, reiterarte por supuesto nuestro agradecimiento que estés con nosotros, y te lo comentaba antes de la pausa. La política migratoria de este gobierno, ahorita en el Inter, hablábamos precisamente de las opciones que pudieron haber tenido en la negociación. ¿Qué tanto se dieron? ¿Se otorgó más de la cuenta? No entendieron lo que estaba pasando porque efectivamente, como lo mencionábamos, Andrés Manuel López Obrador tenía un discurso pro migrante, puertas abiertas. De repente llegan todas estas caravanas o esta caravana madre, como se le definió en un principio, y la reacción por parte de Donald Trump. Se comenzó a manejar que si ya había un acuerdo, incluso antes de iniciar la gestión de López Obrador, entre Marcelo Ebrard y la gente del gobierno de Donald Trump. Realmente, ¿qué escenario fue el que enfrentó el gobierno mexicano? ¿Qué opciones reales de negociación tenían? ¿O de verdad estaban tan contra la pared, como ellos mismos nos han dicho? Mira, yo creo que sí hay que mencionar que este fenómeno de las caravanas sí vino a poner un panorama distinto. También creo que el anuncio y el discurso promigrante que se dio durante la campaña, incluso en el periodo de transición y al inicio de este gobierno, pues eso también creo que llama la atención para que más migrantes centroamericanos quieran venir a México incluso, ¿no? Sin dejar de lado que en su mayoría los migrantes lo que quieren es llegar a Estados Unidos, ¿no? Claro. Que también todos los cambios con Trump han hecho que México se convierta cada vez en un país más de recepción que de tránsito. Sí. Es decir, muchos de aquellos que antes pasaban ahora se quedan ante estas amenazas de Trump, se quedan ante la imposibilidad de pasar a Estados Unidos. Creo que ha incrementado de manera muy importante tan solo, y muchos no piden ni siquiera el refugio, se quedan sin pedir el refugio. Pero si vemos las solicitudes de refugio de los 2 últimos años, hay un repunte realmente grande. Es decir, hace 4 años teníamos 7,000 solicitudes de refugio, el año pasado cerramos con 26,000 y tantas, y este año con más de 40,000 al parecer. Entonces realmente sí hay un aumento, y no así en los presupuestos asignados para las áreas que llevan estos temas. Entonces yo creo que en un inicio hubo una política muy de puertas abiertas en el tema migratorio, lo que ocasionó que pues Trump se enojara, ¿no? Y pusiera esta amenaza, tanto la de los aranceles como yo menciono de nuevo, y que me parece de mayor riesgo y que hay que ver qué va a pasar, la política que permanece en México, esperando a ver si le dan el asilo o no en Estados Unidos, porque además incluso algunos de los mexicanos que quieren pedir el asilo en Estados Unidos los han hecho esperar, y esa política no es para mexicanos, porque tú no puedes regresar, según la propia Convención del Refugio, el artículo 33, te marca que no puede regresar una persona que está huyendo del riesgo a perder la vida en un lugar, pues al mismo peligro. Eso es parte de lo que se marca en esta convención. Entonces, por un lado, esta política al inicio de puertas abiertas. Si tú tan solo revisamos los números de detenciones, el primer mes de gobierno hubo 5,000 detenciones, a diferencia de los últimos meses que ha habido más de 20,000 en cada mes. Entonces, sí hay un aumento muy grande a partir pues, de estos acuerdos con Estados Unidos. Y en el tema de la negociación, creo que un vecino como Trump pues, es complicado para cualquiera, ¿no? Ahí sí aquí es lo que no la tiene fácil nadie. Siempre, incluso en el gobierno anterior también hizo varias, ¿no? Y creo que no va a dejar de ser Trump, va a seguir amenazando, amagando, poniendo unos temas contra otros. Entonces creo que lo único que sí el gobierno mexicano tiene que ir, pues ahora sí que aprendiendo y poniendo esta similitud como lo hace Trump, combinando algunos temas en la mesa. Es decir, México es un país muy importante para la seguridad de Estados Unidos. Bueno, y ahora está la discusión de los grupos, si se van a clasificar o no como narcoterroristas, etcétera. Pero más allá de eso, siempre ha sido un país muy importante para la seguridad de Estados Unidos. Y creo que ahí son fichas de intercambio que pudieran ponerse sobre la mesa. Y con este tema migratorio de ayuda, de permanecer en la frontera, de ayuda en la frontera sur, etcétera, pues podríamos poner algunas cosas también a cambio y a favor de nuestros migrantes, ¿no? Tan solo nuestros Dreamers, que también están por allá en la cuerda floja, que así como los TPP, pues que pudieran haber extendido un periodo de tiempo para toda esta discusión que se está dando con ellos, que ahí también los jueces federales se han metido, etcétera. Pero creo que, y la otra negociación a lo mejor posible es, si ya nos vamos a quedar con estas personas en la política de espera en México y con estas detenciones, y México, ¿verdad?, cada vez
más es un país de recepción que de tránsito, derivado de estas políticas de Trump. Entonces creo que recursos que Estados Unidos brindara para esto también serían pues muy útiles, y creo que y se podría hacer incluso con la propia iniciativa, mira que ha sido tan criticada, pero que el Pilar 4, no hay que olvidarlo, tiene que ver con comunidades, resiliencia, etcétera, y se podría convertir muy fácilmente en un pilar de ayuda en este tema migratorio humanitario, que se requiere, porque al final creo que parte de lo que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en este nuevo gobierno es estas cortinas del desarrollo, es que hay que ver las causas también de la migración en México, hay que atender de manera integral el tema, pero el chiste es que ya lo veamos eso pasando en el territorio, y para eso se requieren recursos. Los presupuestos que se han asignado a estos temas pues siguen siendo muy bajos, es decir, no hay una prioridad presupuestal para el tema migratorio, y me parece que sí es muy importante en lo que sigue ver cuál va a ser esa política de Estado para armar esas cortinas del desarrollo, para que verdaderamente tanto en el norte como en el sur esa presión o esas personas que ahora se quedaron tengan una opción y una alternativa tanto económica como social. Es decir, también en el tema de integración social hay un reto. Creció el racismo muchísimo en nuestro país, es decir, ya había un cierto racismo contra los migrantes, pero si recuerdas, la primera caravana incluso, la gente salía, se desbordaba por ayudar. Y ya cuando esto se fue haciendo un fenómeno frecuente, pues cada vez la gente se puso más racista. Y en los lugares en donde se ven muchos migrantes en todas partes, pues la gente tiene miedo, es decir, y se pone como Trump, ¿no? Es decir, Trump eso es lo que hizo muy bien en Estados Unidos, conectar con los miedos de los norteamericanos para hablar mal de los migrantes, aunque sea a partir de casos que son la excepción y no la regla. Y creo que en México también ha pasado eso. Me llama la atención, el día de ayer salió una encuesta en Reforma que me pareció interesante porque ha bajado el racismo contra los migrantes, es decir, en estos últimos meses que disminuyó el flujo, otra vez bajó la percepción negativa de los mexicanos con los migrantes. Entonces, regresamos al tema de las caravanas. También el hecho que haya flujos masivos, pues no ayuda a nadie, porque al final hay esta percepción, es más difícil la gestión, el orden, y incluso, pues a veces la seguridad para estos grupos. Asimilarlo, ¿no? Asimilarlo, y incluso, como decíamos, hay grupos también del crimen que se aprovechan de estas personas y que están ahí también para reclutar a muchos de estos que de plano ya no encuentran salida o qué hacer, o estos niños que pues son presas fáciles y útiles para ellos. Eunice, me da la impresión de mucha improvisación por parte del gobierno federal. Me parece de repente, ahorita escuchando con mucha atención tu análisis, lo que pasa alrededor, lo que se ha estado denunciando a través de diferentes vías de comunicación, que era la crónica de una crisis anunciada y que el único que parece que no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta o se esperó hasta que le está reventando en las manos, fue el gobierno federal. Sí, creo que en cierta forma hay algo de eso, ¿no? Aunque de otra parte sí creo que es muy importante que este fenómeno, como se dio el fenómeno, pues también no era algo que esperaban, tener tantas caravanas así tan de pronto, y la verdad que eso les tocó en los primeros meses apenas tomando el gobierno, ¿no? Entonces creo que esa transición también no ayudó en mucho. Y yo ahí creo que hay dos cosas. Sí hay en una parte esta improvisación, ¿no?, de la que hablábamos, pero también de otra parte hay algunas ideas que pudieran ser muy útiles en este tema, y que creo que sí se debe de dar el giro a lo que decía el presidente en un inicio, a un tema también que se ponga el acento no solo en la parte de seguridad, sino en la parte de derechos humanos y de integración comunitaria de estos migrantes con los mexicanos a través de proyectos productivos, económicos, viables, sociales, etcétera, de los niños que hablamos, esa tiene que ser una prioridad. Otro anuncio que se dio, que me parece de lo positivo que se ha estado haciendo, es la mejora de estas estaciones migratorias y albergues, porque realmente son cárceles, y la propia secretaria de Gobernación lo dijo. Entonces creo que ahí sí el INAMI está mejorando algunas de estas estaciones, y eso me parece muy positivo y tiene que seguirse por esa vía. Pero sin duda lo que nos gustaría ver, pues en este ya segundo año, en donde ya se supone que están más asentadas las cosas, que pues ya hay una claridad en estos datos también, ¿no?, de cuántos migrantes, cómo estamos cambiando a ser un país de recepción más que de tránsito. Creo que ya debería haber esta política clara. Y lo que sí me preocupa es que no veo en los presupuestos
esa claridad, pues, o esa prioridad hacia el tema migratorio. Entonces, quizá por la parte intersectorial se tendría que armar una muy buena comisión para que realmente todas las secretarías pudieran trabajar en este tema. Y creo que otra cosa que no se debe olvidar son los deportados, porque hemos concentrado también muchas fuerzas, incluso hay algunas becas, ahora que estuve yo, tanto en el norte como en el sur, en Suchate, en Suchate y Tapachula hay algunas becas para los migrantes que ha dado la Secretaría del Bienestar, y entonces están ahí trabajando semanalmente en algunas tareas que les ponen las alcaldías, etcétera, y les pagan un dinero semanal. Pero, por ejemplo, en el norte esas becas no están disponibles para los mexicanos deportados, solo para los migrantes. Una contradicción. Claro, entonces tenemos 200,000 deportados y hay que recordar que el principal cambio que hay en estos deportados entre Trump y Obama es que estas personas que están llegando ahora, más que en cantidad, es en el tipo de migrante, porque Obama también fue un gran deportador. Sí, los perfiles, entonces, ¿no? El perfil del migrante que está deportando Trump es un perfil con más tiempo en Estados Unidos, con más arraigo, con menos familia de este lado, y todo eso pues se complica mucho su reinserción o su reintegración de este lado. Entonces requieren políticas, y primero de empatía, ¿no? Y creo que esa es la palabra clave, cómo hacer políticas más empáticas para que entiendan por toda la parte psicológica que pasan estas personas con pérdidas grandes de dejar su vida del otro lado, y luego pues hay muchas historias en este tema de la deportación. Hoy cualquier cosa puede ser una razón de deportación. Sí. Entonces todo eso tiene que ver, cuánta familia le queda o no a esa persona a este lado, si es bilingüe o no, si tuvo alguna certificación de las habilidades que adquirió en Estados Unidos o no. Todo eso cuenta para poder reintegrar a esa persona de este lado. Mucha gente sufre con los documentos, ¿no? Sí. Pareciera increíble, pero pues muchas instituciones no hacen válido la carta de repatriación que te da el INAMI, y entonces no pueden hacer ningún trámite y no sabes cómo sufren estas personas. Entonces creo que tendría que empezar a verse ya más sobre la mesa. Se ha dicho de varios planes que me parecen a mí interesantes, incluso algo que no había pasado antes. Vemos ahora una Cancillería muy metida en este tema, muy metido en la Mexid, incluso en los albergues, en la frontera sur, en todas estas políticas. Creo que lo que tendría que seguir es ya ver esta política y por ejemplo, estas cortinas económicas del desarrollo donde se van a integrar estos migrantes ya en función, ¿no? Y entendiendo bien cuál es el plan. Eunice, quiero aprovechar también tu presencia, tenemos unos 5 minutos de charla todavía, para platicar, que también eres una experta en el tema de la seguridad. Se cumplió un año ya del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un año en donde se han presentado diversos temas, en donde se han presentado diversas historias relacionadas precisamente al crimen organizado, el caso de Ovidio Guzmán, el caso de la masacre de Levarón, ahora lo que pasó en Coahuila. ¿Cuál es tu opinión de esta estrategia por parte del presidente de la República? ¿Realmente se está haciendo algo para tratar de contener la violencia que sí es heredada, pero a final de cuentas ya tuviste 12 meses para tratar de paliar un poco la situación? ¿O en dónde se encuentra en ese sentido? Mira, sin duda es un tema difícil, es un tema muy complicado porque venimos de una tendencia de inseguridad ya de los últimos sexenios y que ha ido pues en incremento. Entonces durante los primeros meses fue muy complicado incluso controlar ese incremento y hubo un aumento en esta incidencia delictiva, particularmente en el tema de homicidios, que es un tema muy sensible. En los últimos meses se ha logrado controlar, o al menos se ve en los números o en las cifras, que se está dejando de crecer. Claro, eso no lo podemos decir hasta llevamos 2 meses así. Entonces, y también hay tendencias, hay que decirlo, y el delito también es estacional. Entonces vamos a ver que seguramente hay algunos meses en donde repunta. Todavía no podemos hablar de un control real hasta que veamos que esto se da por varios meses en lo subsecuente. En cuanto a la estrategia, me parece que ahí sí todavía nos queda de ver mucho el gobierno de Andrés Manuel en la estrategia de seguridad, mientras que en otros rubros ha habido quizá algunos avances, el tema contra la pobreza, la atención a estos grupos de alta vulnerabilidad, que era pues la prioridad de su gobierno. Mientras eso ha avanzado en algunas cosas, me parece que en el tema de seguridad sí hay que replantear la estrategia.
Es decir, algo muy interesante que el presidente mencionaba desde el inicio y lo ha dicho hasta el cansancio, hay que ir a las causas. No basta con ir a los efectos, no basta con este tema de reacción de control, sino que hay que ir a las causas sociales y estructurales que generan el fenómeno. Entonces me parece que está muy bien en el discurso del presidente, pero todavía no lo veo tan tangible en la política pública. Al menos en la estrategia de seguridad no se ve una estrategia de prevención como tal, que es la que iría a las causas. Claro, hay los programas de jóvenes construyendo el futuro, hay algunas, el contra las adicciones, hay algunas cosas dedicadas a este tema de prevención. Sin embargo, en este tema, con quién y en dónde es muy importante la focalización para realmente tener un impacto en el tema delictivo, y creo que es ahí donde todavía faltaría afinar. Y en el tema de reacción, control, etcétera, creo que ahí sí hay mucho de qué hablar y creo mucho de qué repensar. Yo hasta el momento no me queda claro cuál es la estrategia, ¿no? No veo realmente una estrategia planteada en este tema de seguridad. Se ha hablado de algunos rubros, la Guardia Nacional quizá es lo que se nos ha dicho con más claridad, pero también no es una policía o una digamos, autoridad de seguridad naciente que no queda todavía, no acaba de consolidarse, más pues tener que unir 3 grupos, los federales, con todos los problemas que ha habido, ¿no? Creo que por un también mal manejo en esta transición. Entonces creo que ahí sí es un tema delicado y creo que han faltado también perfiles de mayor experiencia llevando estos temas, porque es un tema en donde tenemos que ir más allá de la política, es un tema en donde realmente se requiere gente experta, gente que sepa del tema de seguridad, de inteligencia, es decir, de muchas de las estrategias que se tienen que llevar a cabo, es por tipo de delito, que se trabaje por un lado el tema del secuestro, el tema de la extorsión, el tema de la reducción de homicidios, el tema de la prevención que ya hablábamos, el tema de procuración de justicia. Entonces realmente es un tema muy complejo en donde creo que sí se tendrán que replantear algunos perfiles y algunas líneas, digamos, dentro de esta estrategia y dejarnos a la población ahora sí que muy claro cuál es la estrategia en lo que sigue de este tema de seguridad y sí entendiendo, y ahí sí como tú decías, pues que esto viene de una tendencia, no es un tema que se dio a partir que llegó el presidente, sino que ya venía también de tiempo atrás, eso aumenta su complejidad, pero que sí tenemos que ver una estrategia más integral y con mucho más fuerza, quizá en algunos rubros que se han dejado de lado. Rápidamente, Eunice, los gobernadores rápidamente. ¿Cómo los ves en este sentido? Bueno, yo creo que un tema muy importante de la estrategia, incluso federal, tendría que ser el abonar en las policías locales. Ha sido una, digamos, asignatura pendiente por mucho tiempo. Al final lo local importa mucho. El tener autoridades capaces a nivel local es lo único que realmente, a mi juicio, va a hacer cambiar el tema de inseguridad que hoy tenemos en México. Entonces vemos hoy que pues, cada vez hay menos apoyo para las autoridades policíacas y de seguridad a nivel local. Entonces ahí hay un reto mayor. Estaba el tema de fortalecer el modelo nacional de policía, pero no se ha dado. Entonces los gobernadores creo que pues tienen que entrarle. Es un tema también, no es solo la federación, es de ambos lados y creo que ahí también la estrategia federal tendría que contemplar en este repensamiento una parte muy prioritaria porque también ha habido mucha corrupción en esos recursos. Perfecto. Para la transparencia y para el fortalecimiento local. Eunice Rendón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresando estará con nosotros Ricardo Rafael, le reitero, con esta charla con Arnoldo Kraus, médico y profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM, el libro La Morada.